Los duendes en el patio. Soy el mayor de 5 hermanos y cuando éramos niños vivíamos en una casa rodeada por un patio enorme. Ese patio era nuestro lugar favorito para jugar durante el día. Pasábamos horas corriendo, pateando ollas, haciendo sonar campanas y riéndonos a carcajadas. En la luz del sol, ese espacio era un paraíso infantil lleno de aventuras y diversión. Sin embargo, las noches en nuestra casa eran completamente diferentes. Recuerdo que casi todas las madrugadas, sin saber por qué, me despertaba alrededor de las 3. Lo extraño era que al despertar siempre escuchaba los mismos ruidos que hacíamos durante el día. El eco de ollas siendo pateadas, el tintineo de campanas, los pasos apresurados y las correteadas por el patio. Pero había algo que hacía que esos sonidos fueran aún más inquietantes. Nunca se escuchaban nuestras voces, solo el ruido de las cosas moviéndose. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el miedo me empujaba a despertar a mis hermanos. Les pedía que me acompañaran porque no quería estar solo escuchando esos ruidos inexplicables. Ellos también los oían, lo que confirmaba que no era solo producto de mi mente. Nos quedábamos juntos en la cama, abrazados, tratando de ignorar el extraño juego que parecía repetirse todas las noches en nuestro patio. Una noche algo sucedió que nos dejó marcados para siempre. Mi hermano mayor, cansado de escuchar esos ruidos y decidido a descubrir qué estaba pasando, se armó de valor y salió al patio para revisar. Nosotros lo mirábamos desde la puerta. El corazón lo teníamos hecho un nudo. Todo estaba oscuro, pero la tenue luz de la luna iluminaba lo suficiente como para ver el contorno de nuestras cosas regadas por el patio. De repente, mi hermano dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos y la cara completamente pálida. Cuando volvió corriendo hacia nosotros, le costaba hablar. Finalmente nos dijo que había visto algo. Según él, pequeñas figuras, personas diminutas de no más de 50 centímetros de altura, jugando con nuestras cosas. Las figuras corrían y reían en silencio, como si estuvieran en su propio mundo, ajenas a nuestra presencia. En ese momento supimos que no eran niños ni algo normal, eran duendes, los mismos que habíamos escuchado en historias y relatos de nuestros abuelos. No mucho tiempo después de eso, nos cambiamos de casa y no los volvimos a escuchar. Relato anónimo. El duende detrás de la puerta. Cuando tenía 9 años vivíamos en una casa que compartía terreno con la de mis padrinos. Era un espacio amplio, rodeado de árboles y patios conectados. Y en la parte trasera de la casa de mis padrinos, mi padrino tenía una carpintería. Ese lugar siempre me había parecido un poco extraño. Aunque era solo una carpintería, tenía un aire oscuro, como si escondiera algo que no se veía a simple vista. Recuerdo que era una tarde tranquila, alrededor de las 4 p.m., y estaba jugando con mi vecinita justo afuera de la carpintería. Nos gustaba sentarnos ahí a jugar con nuestras muñecas, ya que la sombra del edificio nos protegía del calor. La puerta de la carpintería estaba cerrada con una cadena y un candado, pero en la parte superior de la puerta había un hueco que dejaba ver el interior. Nadie podía entrar ni salir sin quitar la cadena, lo cual nos daba cierta tranquilidad. Mientras jugábamos, de repente escuchamos un ruido extraño. Era como si algo estuviera rascando la puerta por dentro, con unas uñas largas que producían un sonido chirriante contra la madera. Nos miramos confundidas pensando que tal vez un gato había quedado atrapado en la carpintería. Sin embargo, el sonido no se detenía. Comenzó a intensificarse como si aquello estuviera escalando por la puerta desde adentro. Ambas alzamos la vista hacia el hueco en la parte superior de la puerta. Lo que vimos nos dejó paralizadas.
Sobre el hueco se asomó una figura que nunca he podido olvidar. Parecía un niño, pero algo en su apariencia era profundamente perturbador. Su piel era de un tono amoratado, como si estuviera enfermo o maltratado. Tenía una nariz enorme y redondeada, casi desproporcionada para su rostro. Sus dedos eran delgados, largos, y terminaban en uñas que parecían garras. Para completar la extraña imagen, llevaba un gorrito en la cabeza, como los que uno imaginaría en un duende de cuentos antiguos. El momento más aterrador fue cuando la criatura notó que la habíamos visto. Sus ojos pequeños y brillantes se clavaron en nosotras. Sin previo aviso, se deslizó rápidamente hacia abajo dejando que sus uñas arañaran la madera, con un sonido que nos pareció desgarrador. Mi vecinita, presa del pánico, soltó un grito y salió corriendo hacia su casa sin mirar atrás. Yo, aunque temblando de miedo, me acerqué un poco más a la puerta, intentando asomarme por el hueco donde estaba la cadena y el candado. No vi nada, solo la penumbra de la carpintería. Intenté convencerme de que lo que habíamos visto no era real, pero el miedo me hizo correr de regreso a mi casa. Le conté todo a mi mamá, quien me escuchó con una mezcla de incredulidad y preocupación. Más tarde, le contamos a mi padrino, quien revisó la carpintería por dentro. Según él, no había nada fuera de lo normal. Desde ese día, nunca volví a acercarme sola a la carpintería, y mi vecinita tampoco quiso volver a jugar conmigo en ese lugar. La imagen de aquel niño deforme seguía viva en mis pensamientos, y a veces me pregunto si lo que vimos fue un duende. Relato anónimo. Los duendes en el árbol. Hace varios años, algo extraño ocurrió durante una visita que hicimos a unos familiares lejanos en Guadalajara. Recuerdo que sus creencias en cosas mágicas, especialmente en los duendes, siempre llamaron mi atención. Vivían en una casa frente a un gran árbol que parecía ser el centro de muchas historias y tradiciones familiares. Mis familiares tenían la costumbre de dejar comida al pie del árbol. Generalmente eran frutas como pedazos de manzana, y al día siguiente, esas ofrendas parecían mordidas. Ellos estaban convencidos de que los duendes las aceptaban, aunque yo era pequeña, de unos 7 u 8 años. Esas historias siempre me parecieron fascinantes, aunque un poco inquietantes. En una de esas visitas, mientras jugaba con mi amiga debajo de aquel árbol, algo inusual ocurrió. Estábamos sentadas conversando y riéndonos, cuando de repente escuché un ruido. Era un ruido que venía de las ramas altas. Era como si algo pequeño se moviera entre las hojas. Miré hacia arriba y lo vi. Bueno, no solo lo vi, los vi. Había dos pequeñas figuras sentadas en las ramas observándonos. Aquellos monitos, como los describí en ese momento, tenían un aspecto curioso. Eran pequeños, quizá del tamaño de un muñeco, y llevaban ropitas que parecían sacadas de otro tiempo, con detalles minuciosos que no parecían obra de un juguete. Lo más sorprendente era que se columpiaban. Lo hacían con sus pies mientras nos miraban fijamente. Sus ojos eran brillantes y aunque no parecían hostiles, su presencia era tan extraña que sentí un escalofrío recorrerme. Llamé a mi amiga y cuando ella también los vio, ambas quedamos paralizadas, sin saber qué hacer. Corrí a contarle a mi mamá lo que estaba viendo. Mi madre, junto con otros adultos, salió al patio, pero cuando señalé hacia las ramas, no pudieron ver nada. Me insistían en que ahí no había nada, que seguramente era mi imaginación, pero yo sabía que no estaba inventando. Solo mi amiga, que tenía mi misma edad, podía verlos. Ambas estábamos seguras de lo que habíamos visto. Los adultos, aunque escépticos, nos escucharon y trataron de calmarnos. Uno de mis familiares, que también creía en los duendes, trajo un libro. Según nos explicó, era un libro sobre duendes y sus historias y contenía ilustraciones de ellos.
Cuando abrieron el libro y pasaron las páginas, me quedé helada. Entre los dibujos de diferentes duendes estaban ellos. Eran exactamente iguales a los que habíamos visto. La misma ropita, el mismo tamaño, incluso la expresión de sus rostros se parecía mucho. Fue un momento de asombro absoluto y aunque los adultos intentaron tranquilizarnos, no pudieron negar que lo que decíamos coincidía con las imágenes del libro. A los pocos días algo muy extraño ocurrió. Ese libro, el que tenía las imágenes de los duendes, desapareció misteriosamente. Nadie en la casa pudo encontrarlo y aunque buscaron por todos lados parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Poco tiempo después decidieron podar el árbol. Nunca supe por qué lo hicieron, si fue para evitar más encuentros extraños o simplemente por casualidad, pero desde entonces, aquel gran árbol dejó de ser el centro de tantas historias. Años después, todavía recuerdo con claridad a esos dos pequeños seres. No sé qué eran realmente, pero estoy convencida de que no fue mi imaginación. Relato de Celeste J. El duende en la hamaca. Un hermano mayor me contó una historia que ocurrió mientras trabajaba en un rancho en Veracruz. En ese lugar, él compartía sus días con un compañero y la esposa de este, quienes vivían ahí y cuidaban de un rancho. El rancho estaba aislado, rodeado por la densa vegetación típica de la región, lo que hacía que cualquier evento extraño se sintiera aún más inquietante. Una mañana, después de ordeñar a las vacas, mi hermano y su compañero decidieron regresar a la casa en la colina donde vivía la pareja. El día había transcurrido con normalidad y ambos caminaban tranquilamente cuesta arriba, conversando sobre las tareas del día. Sin embargo, antes de llegar, fueron interrumpidos por un grito desgarrador que provenía de la casa. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia el lugar. Al entrar, encontraron a la esposa de su compañero llorando desconsoladamente, completamente alterada. No podía hablar, y su respiración entrecortada hacía imposible que explicara lo que había sucedido. Ambos intentaron calmarla, ofreciéndole agua y pidiéndole que respirara profundamente. Después de varios minutos, finalmente logró recuperar el aliento para contar lo que había vivido. La mujer, aún visiblemente temblorosa, relató que estaba lavando los trastes en la cocina mientras su bebé, que apenas tenía unos meses de nacido, dormía en una hamaca colocada en la sala. Todo parecía tranquilo hasta que al voltear casualmente hacia la hamaca, vio algo que la dejó paralizada. Al principio lo describió como un pequeño niño, de piel oscura y con un rostro que parecía el de un anciano. Estaba parado junto a la hamaca, mirando fijamente al bebé. El miedo le invadió de inmediato. Intentó gritar, pero durante los primeros segundos el terror no le permitió emitir sonido alguno. Finalmente, cuando pudo reaccionar, soltó un alarido que resonó por toda la casa. Fue entonces cuando la pequeña figura salió corriendo hacia la puerta, desapareciendo sin dejar rastro. En cuanto la mujer terminó de contar su experiencia, mi hermano y su compañero intercambiaron miradas llenas de incredulidad y preocupación. Decidieron revisar la casa y los alrededores para buscar alguna señal de lo que la mujer había visto. Sin embargo, a pesar de inspeccionar cada rincón, no encontraron nada fuera de lugar. Ninguna huella, ningún ruido, ninguna pista. La figura parecía haberse desvanecido por completo. La mujer insistió en lo que había visto. Describió al ser con detalles. No era un niño común, sino una figura que parecía no pertenecer a este mundo. Su piel era muy oscura, casi negra, y su rostro estaba cubierto de arrugas, como si fuera el de un anciano. En ese momento, todos entendimos que se trataba de un duende. Lo más perturbador era su mirada fija y penetrante, que parecía examinar al bebé con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía describir. Relato anónimo. El duende en la papelería. Hace unos años trabajaba en una papelería y mi responsabilidad era abrir el negocio cada mañana. Era una rutina tranquila hasta que un día algo me ocurrió, algo que hasta el día de hoy me cuesta entender.
Aquella mañana, como siempre, llegué temprano y levanté la cortina de metal. No la abrí completamente, solo dejé un espacio de aproximadamente 1 metro de altura, lo suficiente para entrar. Una vez dentro, la bajé de nuevo hasta ese punto, dejando un pequeño espacio abierto. Me puse a hacer la limpieza, organizando todo para el día. Cuando llegó el turno de limpiar el área de la caja, me agaché para limpiar la vitrina. Mientras pasaba el trapo, un ruido muy fuerte me sobresaltó. Sonó como si alguien hubiera pasado corriendo y golpeado la cortina de metal con mucha fuerza. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente, y del susto me tiré al piso para tratar de entender qué estaba pasando. Desde mi posición en el suelo, miré hacia la cortina y vi algo que me dejó helada. Unos pies pequeños, como de un niño. Sin embargo, no eran pies normales. Estaban arrugados, como los de una persona muy anciana, y además estaban mojados y descalzos. Me quedé inmóvil tratando de procesar lo que estaba viendo. Poco a poco comencé a levantar la mirada, tratando de ver más. Por encima de la vitrina, alcancé a distinguir una cabeza. Era calva, con manchas en la piel y uno que otro cabello desordenado. Su piel estaba profundamente arrugada, como si hubiera envejecido mucho más de lo que su pequeño cuerpo podía explicar. Todo mi cuerpo temblaba mientras me levantaba lentamente. Finalmente lo vi completo. Era una figura extraña, como un viejito atrapado en el cuerpo de un niño. Su rostro era inquietante, con una expresión que no era ni amable ni hostil, pero sí perturbadora. Lo más extraño era la manera en que su figura parecía completamente fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, el ser salió corriendo hacia la oficina en la parte trasera de la papelería. Al huir, volvió a golpear la cortina de metal con fuerza. Tomando valor, me asomé hacia la cortina para intentar verlo de nuevo. Al hacerlo, vi cómo cruzaba rápidamente la calle y se trepaba a un árbol. Sus movimientos eran ágiles, casi inhumanos, y en cuestión de segundos desapareció entre las ramas, perdiéndose completamente de mi vista. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. ¿Qué era esa criatura? ¿Un duende, como los de las leyendas que a veces escuchaba? No tengo respuesta, pero su apariencia y lo que vi esa mañana quedaron grabados en mi memoria, como una experiencia que difícilmente podré olvidar. Relato anónimo. El duende en la casa de mi abuela. Cuando mi abuela compró su casa, decidí mudarme con ella. Estaba en una situación complicada. Tenía a mi hija de 3 años y estaba embarazada de 6 meses, así que vivir con mi abuela parecía una buena opción para empezar de nuevo. Sin embargo, nunca imaginé las cosas extrañas que comenzarían a ocurrir en ese lugar desde la primera noche. Recuerdo claramente aquella noche. Me desperté de repente y al mirar hacia la cama, noté algo muy extraño. Las piernas de mi hija colgaban al borde, como si estuviera a punto de caer. Esto me pareció raro porque ella siempre dormía en el rincón, lejos del borde, y no había forma de que terminara en esa posición sin haber sido movida. No le di mucha importancia en ese momento, pero lo mismo ocurrió la segunda noche. Otra vez me desperté para encontrarla en la misma posición, con las piernas colgando de la cama. Fue entonces cuando decidí tomar precauciones. A partir de esa noche dejé una pequeña lámpara encendida junto a la cama y abrí mi Biblia en el Salmo 91, buscando consuelo y protección. Aunque el miedo comenzaba a crecer en mí, traté de no pensar demasiado en lo que estaba ocurriendo. El tiempo pasó y finalmente nació mi segunda hija. La alegría de tenerla en mis brazos me distrajo de los extraños eventos por un tiempo, pero todo cambió cuando ella tenía apenas 3 meses. Una noche me desperté de golpe porque no sentí su pequeño cuerpo a mi lado. Alarmada, encendí la lámpara y miré a mi alrededor. Para mi horror, la encontré tirada en el suelo, a los pies de la cama de mi prima, a unos 2 metros de donde yo estaba. Estaba durmiendo plácidamente, como si nada hubiera pasado, pero
Yo quedé completamente helada. Después de esa noche, mi miedo a la oscuridad se intensificó. Siempre mantenía la lámpara encendida y trataba de dormir con un ojo abierto, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. No sé si estaba entre despierto o dormida, pero recuerdo que abrí los ojos y lo vi. Parecía un niño pequeño con la cara de un anciano, lleno de arrugas y con una expresión desagradable. Estaba revisando la caja de juguetes de mi hija como si le pertenecieran. Sentí una mezcla de terror y valentía, y se me ocurrió decirle: "Sal de ahí, estos juguetes no son de mi hija". En ese momento, este ser se giró hacia mí con una expresión de enojo que nunca olvidaré. Sus ojos me miraron con una furia que parecía antinatural, y de repente se lanzó hacia mí, como si fuera a atacarme. Lo único que recuerdo de esa noche es haberme cubierto con las manos, esperando lo peor. No sé qué pasó después, pero cuando desperté, el ambiente estaba en calma, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza. Poco después, algo aún más perturbador ocurrió. Una noche, mientras dormía profundamente, sentí que alguien me gritaba con fuerza en el oído. El grito fue tan fuerte y tan real que me desperté sobresaltada, con el corazón en la garganta. En ese momento supe que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Con el corazón lleno de miedo, pero también con determinación, tomé la decisión de mudarme. Agradecí a mi abuela por haberme dado alojamiento, pero le dije que ya no podía quedarme ahí. Relato anónimo. El duende en el pasillo. Hace 15 años, cuando tenía alrededor de 7 años, me quedé sola en casa con mi tía y mi hermana. Mis abuelos, que normalmente estaban con nosotras, habían salido esa noche, dejándonos al cuidado de mi tía. Aunque en teoría no había razón para sentir miedo, desde el inicio de esa noche algo no se sentía bien. Una sensación extraña me invadía, como si algo invisible estuviera rondando por la casa. Estábamos en la sala viendo televisión, tratando de pasar el rato, pero yo no lograba concentrarme. Mi mirada se dirigía constantemente hacia la puerta que conectaba la sala con el pasillo que daba al patio. Esa puerta estaba abierta, dejando que la oscuridad del pasillo se filtrara hacia la sala, lo que hacía que mi intranquilidad aumentara con cada minuto que pasaba. En algún momento, mi tía, notando mi nerviosismo, me pidió que fuera a cerrar la puerta. No quería ir, pero tampoco me atreví a desobedecer. Me levanté con pasos lentos, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí a medida que me acercaba al marco de la puerta. Todo estaba en silencio excepto por el murmullo de la televisión detrás de mí. Finalmente, cuando llegué a la puerta y me incliné para cerrarla, lo vi. Frente a mí, a unos pocos pasos de distancia, había un ser diminuto. Era un enano, de no más de 80 centímetros de altura. Su cabello era negro y desordenado, y su rostro estaba lleno de arrugas, como el de un anciano. Lo que más me perturbó fueron sus ojos, oscuros y profundos, que parecían observarme con una mezcla de curiosidad y enojo. De repente, paralizada, incapaz de moverme o de gritar, el enano me miró fijamente. Durante unos segundos que parecieron eternos, no me despegó la mirada. Luego, al notar que yo estaba a punto de cerrar la puerta, emitió un gruñido bajo y ronco, como el de un animal. En ese momento, corrió hacia mí con una velocidad sorprendente, extendiendo sus brazos como si quisiera empujarme para impedir que cerrara la puerta. Con el corazón latiendo descontroladamente, logré cerrar justo a tiempo. Puse todo mi peso contra ella, como si temiera que aquel ser intentara abrirla. Sentí como mi cuerpo temblaba y un sudor frío recorría mi espalda. Me alejé rápidamente de la puerta, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mi tía, distraída con la televisión, no notó nada, y yo no me atreví a decirle lo que había pasado. Temía que si le contaba,
pudiera abrir la puerta para comprobarlo y que esa cosa aún estuviera ahí. Pasé el resto de la noche en silencio, abrazando mis rodillas y tratando de calmarme. No le conté lo ocurrido ni a mi tía ni a mi hermana. Por mucho tiempo guardé este secreto, temerosa de que nadie me creyera. Relato anónimo. El duende de Mazamitla. Alrededor del año 2008, mi tía, que había venido de Estados Unidos a visitarnos, nos contó una experiencia muy extraña que vivió en un pueblo mágico llamado Mazamitla. Ella tiene 4 hijos y durante su visita decidió hacer un pequeño viaje con el hermano de su esposo, quien también iba acompañado de su esposa, su bebé y 2 niños pequeños. Era temporada alta, por lo que encontrar hospedaje fue complicado. Casi todas las cabañas estaban ocupadas, excepto algunas que estaban muy apartadas y escondidas del resto. Finalmente, optaron por rentar una de esas cabañas alejadas, sin saber que esa decisión los llevaría a vivir algo que jamás olvidarían. Desde el momento en que llegaron, mi tía notó que empezaban a suceder cosas raras. Las cosas que dejaban en su lugar parecían en otro, como si alguien las hubiera movido. Por las noches escuchaban que tocaban la puerta o que el inodoro se accionaba solo, como si alguien estuviera bajando la palanca una y otra vez. Aunque al principio pensaron que todo podía ser obra de los niños jugando, con los días comenzaron a cuestionarlo, ya que los pequeños no estaban cerca cuando ocurrían esos eventos. Durante las noches nadie podía dormir bien. La bebé y los niños más pequeños se despertaban llorando y señalando hacia la oscuridad, diciendo que veían monos. Al escuchar eso, mi tía y los demás adultos intentaron calmarlos, pero no podían evitar sentirse incómodos por la situación. Algo extraño sucedía en esa cabaña y todos empezaban a notarlo. Unos días después, mientras mi tía nos contaba todo esto, sacó su pequeña cámara digital para mostrarnos algunas fotos del viaje. Entre las imágenes, había una que había tomado a toda la familia frente a una mesa dentro de la cabaña. A simple vista parecía una foto normal, pero algo llamó mi atención. Detrás de una bolsa que estaba sobre la mesa noté algo raro. Cuando le señalé la anomalía, mi tía hizo zoom en la imagen y ambos quedamos helados. Detrás de la bolsa, asomándose apenas, se veía una pequeña cabecita. Era claramente un rostro, pero no era humano. Su expresión era extraña, con una sonrisa amplia y juguetona mostrando dientes puntiagudos que parecían estar picados. Sus ojos brillaban de una manera perturbadora y aunque su rostro tenía algo de infantil, irradiaba una sensación de maldad. En ese momento todo cobró sentido. No eran los niños los que movían las cosas ni los responsables de los ruidos nocturnos. Había algo más en esa cabaña, algo pequeño y travieso que jugaba con ellos desde las sombras. Relato anónimo. El duende de Huasca de Ocampo. Hace un año mi familia y yo fuimos de vacaciones a Huasca de Ocampo, un lugar pintoresco y lleno de historias misteriosas que en ese momento desconocíamos. Nos hospedamos en un pequeño hotel ubicado en el centro del pueblo. Las habitaciones tenían ventanas y puertas que daban directamente a la calle, pero la nuestra estaba en el primer piso, lo que le daba un ambiente algo íntimo y al mismo tiempo inquietante. Llegamos tarde esa noche después de un largo viaje, por lo que solo tuvimos tiempo de recorrer un poco los alrededores, cenar algo rápido y regresar al hotel para descansar. Mis hijos se quedaron en una de las camas, mientras que mi esposo y yo ocupamos la otra. El cansancio nos venció rápidamente y pronto nos estábamos quedando profundamente dormidos. Sin embargo, en algún momento de la noche, algo extraño sucedió. No puedo decir con certeza si fue un sueño o una experiencia real porque lo que viví fue tan vívido que aún hoy me cuesta definirlo. Frente a nuestra cama había un pequeño mueble que servía como escritorio. Fue ahí donde vi que algo me dejó completamente helada.
Sentado sobre el mueble, había un hombrecillo diminuto, de no más de 40 centímetros de altura. Su rostro era profundamente arrugado como el de un anciano que ha vivido siglos. Estaba tranquilo, sentado con las piernas cruzadas, comiendo algo que parecían ser semillas o cacahuates. Sus movimientos eran metódicos, casi hipnóticos, y aunque estaba absorto en lo que hacía, de vez en cuando levantaba la vista y me miraba directamente. Nuestros ojos se encontraron por lo que parecieron minutos, aunque en realidad no puedo decir cuánto tiempo pasó. Había algo en su mirada que no era humano, pero tampoco hostil. Era como si simplemente estuviera ahí observándonos sin ninguna intención maliciosa. Lo más inquietante de todo fue la calma con la que se comportaba, como si aquella fuera su habitación y no la nuestra. Cuando finalmente logré moverme, mi primer impulso fue cerrar los ojos con fuerza, esperando que la figura desapareciera. No recuerdo exactamente cómo ni cuándo me quedé dormida nuevamente, pero al despertar a la mañana siguiente, la experiencia seguía muy fresca en mi mente. Lo primero que hice fue mirar al mueble. Todo parecía estar en orden, sin ninguna señal de lo que había visto durante la noche. Decidí no contarle a mi esposo ni a mis hijos en ese momento, pensando que tal vez solo había sido un sueño extraño producido por el cansancio. Sin embargo, lo que ocurrió más tarde me hizo reconsiderarlo. Al salir de la habitación para explorar el pueblo, noté que cerca del hotel había varios locales que vendían recuerdos. Me llamó la atención que muchos de esos recuerdos eran figuras de duendes. Había muñecos, llaveros e incluso pequeños cuadros que representaban a esos seres diminutos. Fue entonces cuando descubrí que Huasca de Ocampo es famoso por sus leyendas de duendes. Incluso tienen un museo de los duendes, algo que yo desconocía completamente la noche anterior. Esa coincidencia me estremeció. No había manera de que mi mente hubiera fabricado algo tan específico sin saber previamente sobre las historias de duendes en el lugar. Fue en ese momento cuando comencé a considerar seriamente que lo que había visto no fue un sueño, sino un encuentro real. Hasta el día de hoy sigo convencida de que esa noche, en esa pequeña habitación del hotel, un duende nos visitó. Relato anónimo. Por favor, váyanse. Hace algunos años, cuando mi hija tenía apenas 1 año y medio, comencé a notar cosas extrañas en casa. Ella parecía pelear con alguien, pero solo vivíamos 3 personas ahí: mi esposo, mi bebé y yo. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que quizá era solo su imaginación, algo común en los niños pequeños. Sin embargo, a veces la dejaba jugando en la sala mientras hacía mis cosas en el patio, y de repente empezaba a llorar sin motivo aparente. Con el tiempo, estas situaciones se volvieron más inquietantes. Mi hija comenzó a crecer y le compré juguetes musicales. Fue entonces cuando las cosas se tornaron más raras. Los juguetes empezaron a sonar solos, incluso cuando nadie los tocaba, y su andadera aparecía en lugares distintos sin que nadie la moviera. Para colmo, cuando mi hija aprendió a hablar, me decía cosas que me ponían los pelos de punta. En varias ocasiones, me aseguró que no quería quedarse sola con el bebé porque le pegaba. Yo no entendía a qué se refería, ya que no había ningún otro niño en casa. Una noche, mientras estaba viendo televisión, algo sucedió, algo que nunca olvidaré. De reojo, vi a un hombre gordito, de aspecto anciano, con barba espesa y un rostro muy feo, de pie junto al televisor. Mi cuerpo se paralizó por completo y cuando intenté reaccionar para encender la luz, lo vi correr muy rápido hacia la oscuridad. Me quedé atónita, tratando de convencerme de que estaba alucinando por el cansancio. Poco después, una madrugada decidí quedarme despierta para lavar la ropa, ya que el agua solo llegaba entre las 2 y las 6 de la mañana. Nuestra casa tiene 3 pisos y la lavadora está en el primer nivel. Mientras lavaba, subí al cuarto a buscar ropa y escuché pasos detrás de mí. Pensé que era mi hija, pero cuando llegué al cuarto, la vi dormida profundamente.
Bajé nuevamente, un poco nerviosa, y de repente escuché risas. Cuando llegué al primer piso, el ambiente era extraño. Todo estaba en silencio, pero sentí una presencia incómoda. De pronto, escuché susurros y sin previo aviso, alguien me lanzó tapas de refresco. El miedo me invadió, pero algo dentro de mí me hizo reaccionar. Con firmeza les grité: ya sé que andan jugando, pero no quiero travesuras aquí. Váyanse a molestar a otro lado. Apenas terminé de decir esto, escuché cómo corrían rápidamente como si se alejaran. A la mañana siguiente le conté a una amiga lo que había pasado. Ella me escuchó atentamente y luego me dijo: son duendes. Cómprale una escoba a la niña y ponla a jugar con ella. Eso les da miedo. Además, hiciste bien en regañarlos. A veces, si los tratas como niños y les dices que se vayan, lo hacen. Aunque la idea de los duendes me parecía increíble, decidí seguir su consejo. El tiempo pasó y aunque todavía escuchaba pasos en el techo de vez en cuando, ya no sentía tanto miedo. Un día simplemente les pedí con calma: por favor, váyanse. Esta casa es para nosotros y no quiero que estén aquí. A partir de ese momento las cosas extrañas dejaron de ocurrir. No volví a escuchar pasos, risas ni susurros, y la tranquilidad regresó a nuestro hogar. Aunque ya no hay señales de su presencia, esa experiencia me marcó profundamente. A veces pienso en todo lo que pasó y en la figura de ese hombre extraño que vi junto al televisor. Nunca podré olvidar el miedo que sentí, pero también aprendí que incluso frente a lo inexplicable, mantener la calma y poner límites puede hacer la diferencia. Relato anónimo. El trébol de la suerte. Un día, cuando me sentía profundamente triste, decidí salir al patio de mi casa en busca de algo que me levantara el ánimo. Aquel patio siempre había sido especial para mí, un lugar lleno de recuerdos y magia. De niña estaba convencida de que había visto un duende ahí, y aunque con el tiempo llegué a pensar que tal vez había sido solo imaginación infantil, algo en mi corazón me decía que aquel recuerdo tenía algo de verdad. Esa tarde decidí buscar un trébol de 4 hojas. Había escuchado muchas veces que encontrar uno traía buena suerte, y en ese momento sentía que necesitaba toda la suerte posible. Me arrodillé en el pasto y comencé a buscar con paciencia, moviendo cada hoja con cuidado, esperanzada de hallar uno entre el verde infinito. El tiempo pasaba y aunque no encontraba nada me sentía en paz, como si el simple acto de buscar me ayudara a calmar mi mente. De pronto, algo llamó mi atención. Por el rabillo del ojo vi una pequeña figura entre las plantas, una silueta diminuta y familiar. Me quedé helada, recordando de inmediato al duende que creía haber visto cuando era más niña. Era pequeño, con ropas extrañas y un aire travieso. Apenas alcancé a verlo antes de que desapareciera rápidamente, como un destello entre las sombras. No estaba seguro de lo que había visto, pero mi corazón latía con fuerza. Entonces, la esperanza de aquella figura, que realmente fuera un duende de mi infancia, le hablé en voz alta. Le expliqué que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba suerte. Por favor, dije, necesito un trébol de 4 hojas. Ayúdame. Después de un rato, sin encontrar nada, decidí regresar a la casa. Aunque no había encontrado el trébol, sentí una extraña paz, como si alguien hubiera escuchado mi petición. Pasó un rato antes de que saliera nuevamente al patio, y cuando lo hice, no podía creer lo que vi. Justo en el lugar donde siempre me sentaba, había un trébol de 4 hojas perfectamente formado. Me quedé inmóvil con la boca abierta, tratando de procesar lo que estaba viendo. En ese momento supe con certeza que aquel duende lo había puesto ahí para mí. No había otra explicación. Sentí una gratitud inmensa, como si el universo o algo más allá de mi comprensión hubiera respondido a mi petición de ayuda. Desde ese día, ese trébol se convirtió en uno de mis mayores tesoros. Lo enmiqué para protegerlo y lo guardo con mucho cuidado.
No lo saco con frecuencia, solo en momentos especiales y cuando siento que necesito un recordatorio de que la suerte y la magia existen. Por ejemplo, lo llevé conmigo el día que mi equipo ganó el torneo nacional de voleibol, un momento de gran orgullo para mí. También lo llevé el día que hice mi examen para entrar a la UNAM y gracias a Dios logré ser aceptada en mi alma mater. Estoy convencida de que ese trébol tiene un poder especial. Cada vez que lo llevo conmigo siento una confianza renovada y una energía positiva que me impulsa a dar lo mejor de mí. No sé si fue el trébol o el duende el que me dio esa suerte, pero siempre recordaré aquel día en el patio como el momento en el que la magia tocó mi vida. Y cada vez que lo miro, me recuerda que incluso en los momentos más difíciles hay fuerzas que trabajan a nuestro favor, aunque no podamos verlas del todo. Relato anónimo. El gato y el duende. En 1988 tenía 3 años de matrimonio y un bebé pequeño que llenaba nuestras vidas de alegría. Sin embargo, durante 2 semanas algo extraño comenzó a ocurrir. Todas las noches, a las 2 de la madrugada, mi bebé despertaba llorando desconsoladamente. Como cualquier madre, revisaba su cuna, sus cobijas, su ropa, tratando de encontrar algo que pudiera molestarlo, pero nunca había nada fuera de lo normal. Lo arrullaba y terminaba llevándolo a nuestra cama para calmarlo. Después de varias noches, mi esposo y yo decidimos que lo mejor sería que nuestro bebé durmiera con nosotros. Una noche estábamos acostados de espaldas, mirando el techo, con nuestro pequeño profundamente dormido entre nosotros. La habitación estaba tenue, iluminada únicamente por una pequeña lámpara en un altar cercano. Todo estaba en calma hasta que algo perturbó la tranquilidad. De repente, una figura pequeña apareció sobre las cobijas. Parecía asomarse, curiosa, y ambos la vimos al mismo tiempo. Cuando la figura notó que estábamos despiertos, se giró y salió corriendo. Pudimos sentir cómo sus diminutos pies se hundían en las cobijas mientras escapaba. Miramos incrédulos hacia la misma dirección y al unísono exclamamos: ¿Viste? Lo que habíamos visto era algo que jamás habíamos imaginado. Una pequeña figura que ambos pensábamos que era un duende. A partir de esa noche decidimos no dejar al bebé en su cama, al menos no hasta entender qué estaba ocurriendo. Teníamos un gato llamado Nacho, nuestro fiel compañero y un excelente cazador. Nacho tenía su propia entrada a la casa, una pequeña abertura en la ventana que le permitía moverse libremente durante la noche. Desde entonces comenzamos a dormirnos los cuatro en la cama, mi esposo, el bebé, Nacho y yo. Todo parecía tranquilo hasta otra madrugada, nuevamente alrededor de las 2 a.m. Nos despertaron los gruñidos de Nacho. Al abrir los ojos vimos algo que nunca olvidaremos. Nacho estaba revolcándose en la cama, luchando con la misma pequeña figura que habíamos visto antes. El duende intentaba zafarse mientras Nacho lo atacaba con furia. De repente, ambos cayeron en la cama, y antes de que pudiéramos reaccionar, vimos cómo el duende salió brincando por la abertura de la ventana, con Nacho persiguiéndolo de cerca. Se escucharon ruidos en el exterior, pasos apresurados y golpes. Algo que parecía un pequeño gruñido, seguido de un silencio profundo. Mi esposo y yo nos miramos atónitos, pero decidimos no hacer nada. Nacho era un excelente cazador y confiábamos en que sabría manejar la situación. Esa noche, mientras intentaba volver a dormir, sentí a Nacho regresar. Saltó a la cama y se acurrucó en mis pies como lo hacía cada noche. Su presencia me tranquilizó y finalmente pude cerrar los ojos. En los días siguientes notamos algo curioso. Nuestro bebé dejó de despertar llorando a las 2 de la mañana. Nos sentimos lo suficientemente confiados como para volver a dejar a dormir al bebé en su cuna. Pero algo había cambiado. Desde ese momento, Nacho adoptó un nuevo hábito. Cada noche dormía a los pies de la cuna de nuestro bebé, como si estuviera protegiéndolo de cualquier amenaza.
Hasta el día de hoy, Nacho sigue siendo más que una mascota, es un protector, un guardián fiel y un miembro indispensable de nuestra familia. Aunque nunca volvimos a ver al duende, lo que vimos en aquellas semanas nos enseñó a confiar en la intuición de nuestros animales y a valorar su amor y lealtad. Nacho no solo fue un gato, fue un héroe silencioso que nos dio la tranquilidad que tanto necesitábamos. Relato anónimo. No volvió a hablar. Actualmente tengo 35 años y aunque ya ha pasado mucho tiempo desde lo ocurrido, el recuerdo sigue fresco, como si hubiera sucedido ayer. Mi familia es de origen humilde y cuando era pequeño vivíamos en una localidad muy apartada de la ciudad, en Chiapas, rodeados de montañas, ríos y una espesa selva. La naturaleza era parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, también lo eran las historias que despertaban miedo y respeto hacia lo desconocido. Mi padre solía contar relatos que, según él, ocurrían cerca de un pequeño río no muy lejos de nuestra casa. Decía que por las noches se escuchaban voces extrañas, como susurros pronunciados con tonos agudos y veloces. Siempre afirmaba que eran los duendes, los guardianes del río, y advertía que nadie debía acercarse a sus dominios de manera irrespetuosa. Una noche, una prima nuestra, de 14 años, se quedó a dormir en casa. Como era costumbre, mi padre decidió contarle una de sus historias, quizá para impresionarla, o simplemente para mantener vivas las leyendas del lugar. Le habló sobre un niño que, años atrás, había ido al río una noche y nunca regresó. Según la leyenda, los duendes lo llevaron porque había ignorado sus advertencias y se había burlado de ellos. Mi prima escuchó con atención, pero después rió y dijo que no creía en esas cosas. Esa noche, antes de irnos a dormir, parecía algo inquieta, pero no le di mucha importancia. Pasada la medianoche, me despertó para decirme que iba al baño, que justamente estaba en la parte trasera de la casa. Asentí con sueño y volví a acostarme, sin imaginar lo que ocurriría después. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché cómo una puerta se abría. No me alarmé, pensé que era mi prima regresando. Sin embargo, algo en el ambiente cambió. El silencio habitual de la noche parecía más pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Aún así cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño. A la mañana siguiente, mi prima no estaba en la casa. Mis padres y yo empezamos a buscarla. Pensamos que tal vez se había levantado temprano y estaba fuera, pero al salir no la encontramos por ningún lado. Los minutos se convirtieron en horas y pronto nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Mi padre organizó a varios vecinos para ir a buscarla en los alrededores. Revisaron el río, la selva y los caminos cercanos, pero no había rastro de ella. Los días pasaron y el miedo creció. Nadie sabía qué le había pasado. Mi madre lloraba cada noche temiendo lo peor, mientras mi padre guardaba un silencio cargado de preocupación. Finalmente, después de un mes de angustia, un grupo de jornaleros que trabajaba en las tierras cercanas a 9 kilómetros de nuestra casa la encontró. Mi prima estaba sentada bajo un árbol enorme, mirando fijamente al suelo. Cuando nos la trajeron de regreso, la imagen me estremeció. Su ropa estaba sucia y desgarrada, pero lo más perturbador era su mirada. Sus ojos parecían vacíos. Desde ese día, nunca volvió a hablar. Los doctores dijeron que estaba en estado de shock, pero ninguna terapia ni tratamiento logró devolverle el habla o romper ese silencio impenetrable. Sus movimientos eran lentos, como si algo dentro de ella estuviera roto, y sus ojos hasta el día de hoy, reflejan una oscuridad que parece ajena a este mundo. Relato anónimo. Un remedio para alejar duendes. De niña, cuando recién nos mudamos a una casa a las faldas de un cerro en el estado de Hidalgo, mi mamá recibió varias advertencias de los vecinos.
Le decían que no debía dejarme salir sola al bosque, porque los duendes podrían perderme. Al principio mi mamá no les creyó. Pensaba que eran simples cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, su escepticismo comenzó a cambiar después de que un niño del pueblo desapareció misteriosamente mientras jugaba cerca del cerro. Aunque lo encontraron días después, estaba en estado de shock y no reaccionaba con nada. Fue entonces cuando mi mamá decidió prohibirnos adentrarnos en el cerro. A pesar de esa precaución, las cosas extrañas no dejaron de suceder en nuestra casa. Todo comenzó con pequeños incidentes que al principio atribuimos a distracciones. Las cosas cambiaban de lugar sin explicación, como si alguien las moviera mientras no mirábamos. Luego, empezaron a ocurrir cosas más inquietantes. Piedritas caían desde quién sabe dónde, rodando por el suelo de nuestra sala sin que nadie las arrojara. Lo más extraño sucedía por las noches. A menudo despertábamos y descubríamos que teníamos trenzas perfectamente hechas en el cabello. Mi mamá pensaba que quizá yo misma me las hacía mientras dormía, pero yo sabía que no era así. Con el tiempo las trenzas se convirtieron en una prueba tangible de que algo más estaba ocurriendo en nuestra casa. Una tarde, mientras hablaba con una amiguita que vivía en un rancho cercano, le conté sobre las cosas extrañas que nos estaban pasando. Con naturalidad, ella me explicó que en su casa los duendes también los molestaban. Según me dijo, ellos tenían la costumbre de hacer travesuras cuando alguien se adentraba demasiado en el bosque o los ignoraba. Sin embargo, me compartió un consejo que su familia seguía. Para protegerse de los duendes, debían ponerse la ropa interior al revés. Decía que esa era una forma de confundirlos y evitar que molestaran o te perdieran. Decidí probarlo. Esa noche antes de acostarme me puse la ropa interior al revés, aunque no estaba del todo convencida. Para mi sorpresa, desde ese momento todo cambió. Las piedritas dejaron de caer, nuestras cosas ya no se movían solas y nunca más amanecí con trenzas en el cabello. Los duendes o lo que fuera que estuvieran en nuestra casa simplemente dejaron de molestarnos. Nunca entendí completamente por qué funcionó aquel truco, pero mi mamá, aunque aún escéptica, se sintió aliviada de que todo hubiera terminado. Relato de Betty O. El ladrón del tiempo. Un compañero del trabajo me contó una historia que se ha transmitido en su pueblo desde hace generaciones. Una historia inquietante y difícil de creer, pero que muchos aseguran es completamente cierta. Según me dijo, en su pueblo, ubicado en una región montañosa y apartada, era común que las personas se perdieran al caminar solas por los caminos que atraviesan los cerros y bosques. Lo extraño no era solo la desaparición, sino lo que sucedía después. Las personas que lograban regresar contaban haber visto a un señor chiquito, una figura diminuta que parecía un señor, con la piel arrugada. Aparecía a un lado del camino, haciéndoles señas para que lo siguieran. Estas señas, decía mi compañero, parecían hipnóticas, como si una fuerza inexplicable los obligara a desviarse. Algunos intentaban resistirse, pero pronto perdían el rumbo. Y sin darse cuenta, terminaban completamente desorientados en el bosque. Lo más perturbador de estos relatos era el tiempo. Aunque para quienes los buscaban parecía que habían desaparecido durante días o incluso semanas, para los perdidos solo habían pasado unas pocas horas. Por otro lado, algunos de los que volvían decían haber sentido que estuvieron fuera por semanas, aunque en realidad habían estado ausentes solo por unas horas. Mi compañero solía escuchar estas historias como meras leyendas. Su familia, aunque conocía los relatos, tampoco les daba mucho crédito. Sin embargo, su percepción cambió el día que esto ocurrió al padre de mi amigo. El padre había salido temprano en la mañana a buscar leña para el hogar.
como hacía a menudo. Confiado, tomó uno de los caminos que llevaba hacia el bosque. La familia esperaba que regresara al mediodía, pero las horas pasaron y no volvió. Preocupados comenzaron a buscarlo con ayuda de los vecinos. Lo llamaron a gritos y revisaron cada rincón del camino, pero no encontraron rastro alguno. Finalmente, al caer la noche, el hombre apareció de repente en la entrada del pueblo, desaliñado y confundido. Todos corrieron a recibirlo, aliviados de verlo sano y salvo, aunque notaron que parecía profundamente perturbado. Cuando lo interrogaron sobre lo que había sucedido, contó algo que dejó a todos helados. Explicó que mientras caminaba por el bosque, vio a un hombre diminuto, de no más de metro y medio de altura, que le hacía señas para que lo siguiera. Al principio intentó ignorarlo, pero pronto se dio cuenta de que el camino que estaba siguiendo parecía cambiar, como si el bosque lo envolviera o lo guiara hacia otro lugar. A cada paso se sentía más desorientado, y el tiempo comenzó a parecerle extraño. Según su percepción, había estado vagando durante días, enfrentando una sensación de cansancio y hambre insoportable. Cuando los demás le dijeron que apenas había estado desaparecido unas horas, el padre de mi compañero quedó atónito. No podía comprender cómo era posible, porque para él habían sido muchos más días. Fue entonces cuando uno de los ancianos del pueblo mencionó lo que todos temían. Lo que había visto no era un hombre, sino un duende, y que estaba convencido le había robado parte de su tiempo de vida. Relato de Rubén P. El duende y la bicicleta. Cuando mi hijo Benny tenía solo 7 años, su papá le regaló una bicicleta. Estaba emocionado y no perdía oportunidad para cuidarla y presumirla. Una mañana de sábado me pidió un trapito para lavar su bici. Se lo di mientras él iba por una cubeta para el agua. Algo muy extraño ocurrió. Al regresar al lugar donde había dejado su bicicleta, Benny se encontró con una pequeña figura inesperada. Un duende. Según me contó, el duende miraba la bicicleta con asombro, como si nunca antes hubiera visto algo parecido. Sus pequeños ojos brillaban con curiosidad mientras estudiaba cada detalle del artefacto frente a él. Benny, sin miedo, sonrió emocionado y vino corriendo a buscarme para que también lo viera. Cuando llegamos, apenas alcancé a distinguirlo. Era una figura pequeña y extraña, pero sorprendentemente encantadora. Por un instante, ambos dijimos en voz alta, ¡qué lindo! De repente, justo como si fuera una burbuja de jabón, al estallar, el duende desapareció sin dejar rastro. Nos quedamos en silencio con una mezcla de asombro y emoción, preguntándonos si lo que habíamos visto era real o simplemente un pequeño milagro en medio de la mañana. Gracias por leer mi relato. Un abrazo grande. Relato de Luz María de Los Ángeles. Un duende y un hada. La primera vez que vimos un duende y un hada fue una experiencia simplemente fantástica. En ese entonces mi primer hijo Benny tenía apenas 1 año y medio. No era de noche ni tampoco al atardecer. Todo sucedió en pleno mediodía, alrededor de las 3 de la tarde. Estábamos viendo un programa infantil en la televisión, disfrutando de la tranquilidad de la tarde. De pronto, sin previo aviso, ellos aparecieron. Frente a nosotros, como si siempre hubieran estado ahí, vimos a un duende y a un hada. El duende, pequeño y curioso, parecía estar completamente absorto, mirando a las personas que aparecían en la televisión. Su expresión era de atención y asombro. Por otro lado, el hada era impresionante. Era diminuta, con un cabello largo y delicado. Su figura esbelta, piel blanca como la porcelana y unas alitas transparentes que brillaban con la luz. Lo que más llamó nuestra atención fue su reacción. Al notar que estábamos viendo, pareció sorprenderse. Con gracia y delicadeza, llevó sus manitas a su rostro y abrió su pequeña boquita en un gesto de asombro.
Fue un momento tan mágico como breve. Tal como aparecieron, desaparecieron, dejando una sensación de maravilla en el aire. Nos quedamos mirando el lugar donde habían estado, sin palabras, pero con el corazón lleno de emoción. Es una experiencia que jamás olvidaremos, un pequeño milagro que nos enseñó que la magia puede estar más cerca de lo que pensamos. Relato de Luz Grande. La sombra helada. Hola Cris y comunidad. Hoy quiero compartirles una experiencia que le ocurrió a mi ex esposo, algo que hasta el día de hoy nos sigue dejando intranquilos. Como contexto, mi hijo mayor acaba de comprar una pequeña casa y decidió ampliarla construyendo un cuarto extra. Mientras se llevaban a cabo las remodelaciones, estábamos viviendo en una casa rentada para que la nueva casa no quedara sola. Nos turnábamos para quedarnos ahí y cuidar los materiales y algunas pertenencias que habíamos llevado. Una noche le tocó a mi exesposo quedarse solo en la casa. Me insistió en que lo acompañara, pero yo tenía que madrugar al día siguiente para llevar a mi niña a la escuela y después irme al trabajo. Aunque me pidió varias veces que me quedara, le expliqué que no podía. Finalmente se quedó solo. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era él. Contesté medio dormida y para mi sorpresa me dijo con insistencia, dime que viniste. Yo, confundida, respondí, ¿cómo voy a haber ido? Estoy en casa durmiendo. Molesta porque me había despertado, le repetí que no había ido, pero él seguía insistiendo. Por favor, dime que viniste y te fuiste. Su tono me preocupó, pero mantuve mi respuesta. Finalmente dijo con voz temblorosa, ábreme la puerta, voy para allá. Cuando llegó lo vi pálido y temblando. Parecía haber visto un fantasma. Apenas entró a la casa, escuchamos un ruido fuerte. La mesa de centro, que era de vidrio y estaba en la sala, se rompió en 1000 pedazos sin motivo alguno. La mesa no estaba cerca de la puerta ni de ningún lugar donde pudiera haber recibido un golpe, lo cual nos dejó aún más asustados. Mientras limpiábamos los restos de vidrio, mi ex esposo me contó lo que había sucedido. Según él, estaba sentado de frente a la puerta de entrada, escuchando música. En un momento me vio entrar por la puerta. Dijo que pensó, ay, mi viejita, siempre te viniste. Me describió entrando sin decir nada, caminando directamente hacia el baño. Después salí del baño y me dirigí al cuarto donde ya había una cama instalada. Él asumió que estaba enojada porque no quería quedarme en la casa, así que decidió apagar la música y seguirme al cuarto. Al entrar, vio que estaba de espaldas, recostada en la cama. Pensando que estaba molesta, decidió no decir nada y simplemente me abrazó antes de quedarse dormido. Lo que lo despertó fue una sensación helada. Según él, mi cuerpo estaba gélido y eso le provocó un escalofrío tan intenso que se levantó de inmediato. Fue entonces cuando notó que ya no estaba en la cama y comenzó a sentir una inquietante sensación de que algo no estaba bien. Esa fue la razón por la que me llamó desesperado, pensando que había ido y me había marchado en plena madrugada. Cuando terminó de contarme todo, ambos estábamos en completo silencio. La mesa rota, su estado nervioso y la coincidencia de la hora, siempre cerca de las 3 de la madrugada, nos dejaron con una sensación de inquietud que difícilmente olvidaré. Gracias por leer mi historia. Un abrazo para ti, Cris, y para toda la comunidad. Saludos desde León con mucho cariño. Connie Díaz. También María Concepción Díaz en Facebook. Cuídate mucho. Los chiles en la brujería. Hola Cris, te mando un gran saludo con todo mi cariño. También un abrazo para todos los Durden Lovers y muchólogos y a los nuevos integrantes de esta increíble comunidad. Hoy quiero compartir un relato que mi mamá me contó hace algún tiempo. Ella lo tituló La hija de Juanita. Juanita es una mujer trabajadora que se dedica a hacer el aseo en casas. Este oficio ha sido su modo de vida durante muchos años. Es madre de 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres.
Sin embargo, su hija, la segunda de ellos, vivió una experiencia aterradora que mi madre asegura fue producto de un trabajo de brujería. Todo comenzó cuando la joven empezó a enfermarse sin razón aparente. Se sentía débil, agotada y sin fuerzas para realizar sus actividades diarias. Preocupadas, agotaron todas las opciones médicas posibles, pero los doctores no encontraban nada extraño. La desesperación las llevó a escuchar el consejo de una conocida quien le dijo a Juanita: Lo que tu hija, lo que tiene tu hija no es una enfermedad común, es un trabajo. Llévala al mercado Revolución y busca a tal señora. Ella le hará una limpia y la aliviará. Aunque Juanita no creía mucho en esas cosas, su amor por su hija la impulsó a seguir el consejo. Llevó a la muchacha con la señora que hacía limpias. Durante 3 días consecutivos, la mujer realizó rituales con barridas especiales para eliminar el mal. En el último día de la limpia, la señora les pidió que llevaran 3 chiles de color y una bolsa de papel. Juanita y su hija cumplieron con la instrucción y regresaron al mercado. La señora utilizó los chiles para barrer el cuerpo de la joven, moviéndolos de pies a cabeza mientras recitaba oraciones. Cuando terminó, colocó los chiles dentro de la bolsa de papel y les dio una advertencia clara. Tiren esa bolsa lo más lejos posible de su casa y por ningún motivo la abran. Juanita y su hija aceptaron las instrucciones sin hacer preguntas. Al regresar a casa, pensaron pasaron por un terreno baldío en el camino. Fue entonces cuando Juanita sugirió tirar la bolsa en ese lugar, que aún estaba lo suficientemente lejos de casa. La hija llevaba la bolsa en las manos y antes de lanzarla, la curiosidad la venció. Contra las advertencias de la señora, decidió abrirla para echar un vistazo. Lo que vio dentro la dejó completamente helada. Los chiles que la mujer había usado para la limpia ya no estaban. En su lugar, había unos pequeños y extraños animales muertos, criaturas que no podía identificar. Horrorizada soltó la bolsa y ambas salieron corriendo del lugar sin mirar atrás. Desde ese día, Juanita y su hija no volvieron a hablar de lo que había dentro de la bolsa. Sin embargo, la muchacha comenzó a mejorar rápidamente. Recuperó sus fuerzas y la debilidad que la había aquejado desapareció por completo. Juanita, siem- siempre recuperada, Juanita siempre recuerda esa experiencia como un recordatorio de que hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero que existen, que pueden afectar nuestras vidas. Gracias por leer mi relato y por crear este espacio tan especial. Les mando muchas bendiciones a todos. Relato de Luz. Ángeles del Mar. Hola Cris, comunidad Durden Lovers y a todos los lectores. Hoy quiero compartirles una historia que ocurrió durante una Semana Santa, cuando yo tenía 16 años. Es una experiencia que hasta el día de hoy me sigue llenando de asombro y gratitud. En aquel entonces viajamos en un charter a Acapulco. Mi hermana, que tenía 19 años, me acompañaba, y aunque yo no quería ir porque ya tenía novio, quien luego sería el papá de mis hijos, terminé viajando por insistencia de mi familia. Incluso mi papá, aunque de mala gana, decidió unirse al viaje. El viaje comenzó con contratiempos ya que el camión tuvo varias fallas. Esto provocó que llegáramos tarde y nos perdiéramos las primeras horas de disfrute en la playa. Para cuando finalmente llegamos, el ambiente ya no era seguro. Un salvavidas recorría la orilla de la playa advirtiéndonos con insistencia: ya no es hora, no se metan al agua, no hay salvavidas. Las olas se veían fuertes y amenazantes, así que hicimos caso y decidimos no meternos. Sin embargo, como el agua apenas nos llegaba a las rodillas, mi hermana y yo pensamos que no había peligro. Todo parecía tranquilo, pero en un instante una ola inmensa nos arrebató. Sentí cómo nos separaba y nos lanzaba a diferentes direcciones. En ese momento, lo único que se me ocurrió hacer fue contener la respiración y dejarme flotar.
Recordé que luchar contra el mar podía ser peor, así que decidí no resistirme y confiar en que el agua me arrojaría de vuelta a la orilla. Pero mientras flotaba, un pensamiento invadió mi mente. Mi hermana. Me llené de pánico al imaginar lo que podría estarle pasando. Cerré los ojos y pedí a Dios con todas mis fuerzas que la cuidara, que la ayudara. No pasó mucho tiempo cuando sentí unas manos fuertes que me tomaban de los brazos y los pies. Eran tres jóvenes que, sin decir nada, me sacaron del agua y me llevaron a salvo. Apenas podía hablar por el impacto y el miedo, pero lo primero que les dije fue, por favor, busquen a mi hermana. Uno de ellos, con voz tranquila, respondió, no te preocupes, ella ya está bien. Cuando volví a la orilla vi que mi hermana también estaba a salvo. Corrí hacia ella y juntas abrazamos a nuestra mamá. Fue entonces cuando le dije a mi mamá, dale las gracias a los chicos que me ayudaron a salir. Pero al mirar a nuestro alrededor, no estaban. La playa estaba casi vacía y aquellos tres jóvenes simplemente habían desaparecido. Extrañada, me levanté para preguntar al resto del grupo si alguien los había visto, pero todos negaron haberlos notado. Mi hermana y yo fuimos las únicas que los vimos, y ambas estamos seguras de lo que habíamos presenciado. Desde entonces no dejo de pensar que esos tres chicos no eran personas comunes. Creo que fueron enviados como respuesta a mi oración, como una señal de que alguien escuchó el clamor en medio del mar. Estoy convencida de que fueron ángeles, y esa experiencia siempre será una prueba para mí de que Dios responde cuando lo llamamos con el corazón. Relato de Lucy.